De Don Mario Tránsito Cocomarola acabamos de escuchar Kilómetro 11 en versión del señor que nos va a decir su nombre. Mérez Gaspar. Mérez Gaspar. ¿Usted es de aquí de Posadas, Acá Misión? de Posadas, estoy radicado acá. Bueno, Hace 30 años que estoy acá. Cuéntenos un ratito para Guaraní Tabarandú. Está aquí en la esquina de la calle Colón y San Martín, entre el sonido del silbato del inspector de tránsito, entre el accionar de los cuidadores de estacionamiento de moto, entre la gente que hace cola para ingresar al cajero automático del Banco Macro. Bueno, y está en este mundo, en este lugar, ejecutando su bandoneón. Y cuéntenos un poquito desde cuántos años hace que tiene en esta profesión de músico. Y hace 60 empecé, y bueno, 63, 64 años más o menos. ¿Y ha tocado con algún conjunto? Sí, mucho tiempo. Estuve al Alto Paraná, toda esa zona de la ribera del río Alto Paraná, porque yo soy uno de esos. Pero Achero, Naranjales, Tarefero, todo en esos tiempos, la época cuando venían los paraguayos. Toqué mucho baile, bastante baile, porque aquella época no había esa cultura de ahora de mucho alto número. Aquel tiempo, bueno, éramos todos humildes y bueno, estábamos ahí en una barra grande, estábamos entre los muchachadas. Y toqué mucho en las costas paraguayas, estuve con los muchachos, mira. Es una cosa, mira, una cosa muy linda fue mi vida. ¿Y lo sigue siendo? Y sigo siendo hasta que me lleve allá arriba, porque esta es mi corazón, mi alma. ¿Viste? ¿Usted es consciente, señor, de que con su música usted alegra el alma de muchas personas que a lo mejor no se da vuelta a mirar, pero usted le está brindando esa energía a través de la música? Sí, señor, yo soy, mira, le quiero mucho a la semejanza, como dice, como hablo poco en castellano, pues yo hablo más en guaraní, porque... Guaraní me pico y catuñañe. Ay, catucha, amigo, y catuñañe monguetá. Peangoja ejina Guaraní Tabaranduja eboín de Guri. Sí, pues sí. Es un espacio cultural que difunde el idioma y la lengua guaraní y la cultura, digamos, porque esa es una cultura y una lengua no del Paraguay solamente, sino de toda esta región. Y los que nos sentimos guaraní podemos hablar guaraní, pero tranquilamente. Y catuestente a ver guaraní. Amigo, ahí te digo lo otro pajahueco, ape copo sabe. Este dice amigo, ay que paraguayo aputepe
allí divertía, allí escuelas a Ambopú, está Ambopú, ese con el mapa en la escuela, a Zape el canoa, 4 remos, 2 remos, las 5, las 6 de la mañana, a Zape, Serenata era. Serenata, Erea. Amigo, la serenata a las 2, las 3 de la mañana y copepi. Jaco, apengo. Te dice amigo, Qué bueno, ko apengo. A moi de Bagururu, ko ape. Sí. Oje ya mi mipi con de y kwai. Los amigos más, se felicita, ape cuñacaraí, de alto número, caorriente, amigos, está uno mitad caraí, de alto número. Mi mitad ahí, pesa mitad. Oye, Yuru, ya yo peta. Antes huye popeteo en ese foto. O muy monedita, mitad y pesa, ya pesa. Ahí te dice amigo, mañana se aprecia y cuál. En todo el pueblo se aprecia. Bueno, Peisahawi se averura mos en Baracá y Caturo Moinube te imocoi pieza bembae. Bueno, de hecho, en Bopú ahí. Tengo músico a ver. Entonces ya chocamos ahí. Bueno. Ya chocamos Caracucha. Bueno, no va a faltar oportunidad. Esto va a quedar como una promesa para los seguidores de Guaranita Barandú. Esto lo vamos a subir en un video después y lo vamos a difundir. Repítame su nombre para que yo pueda tener 2 veces aquí y poder editar este video. Bueno. Ese idioma, porque sí. Usted te la guaraningo, sí, hacemos con ellos. Bueno, tengo Gaspar Mérez. Ajá, Gaspar. Mérez, obvio, era Yuapu. ¿De qué origen es Mérez? Italiano, en Italia nadie puede producir, porque estamos llegando, nos topáis ese apellido. Bueno, ahí pico ese topata, seguimos apitado cigarrillo, se topata. Te conté puca, te mañana sabe que todo eso ya viene sarang y monotingüe. Bueno, bueno, muchísimas gracias, don Gaspar, un gustazo. Voy a cortar el video, pero le felicito y gracias. Queda la promesa. Uno de estos días voy a traer mi guitarra y le quiero acompañar, aunque sea 2 chamamés, aquí tocando para el público y aportando mi granito de arena. Sí, pues. Yo bueno, a ver. Colorado, estás hablando. Se te voy a escuchar, bueno, neighbor, yo cabo ese.
Coloradoretá en versión de don Gaspar Médez aquí en San Martín y Colón, en la vereda del Banco Macro. Muchas gracias.